En la historia del cine mexicano existen figuras tan monumentales que con el paso del tiempo dejan de pertenecer solo a la realidad y comienzan a habitar un territorio ambiguo, donde los hechos documentados conviven con rumores, silencios y leyendas. Emilio Fernández, conocido universalmente como el Indio Fernández, es una de esas figuras. Director emblemático de la época de oro del cine mexicano, símbolo de un nacionalismo estético poderoso y al mismo tiempo personaje polémico, Fernández fue muchas cosas: creador, tirano creativo, revolucionario, ícono cultural y padre. Es precisamente en su faceta más íntima, la menos documentada y la más incómoda, donde surge una de las historias más inquietantes que circulan desde hace décadas en ciertos círculos culturales y periodísticos. La supuesta muerte prematura de una hija, ocurrida en circunstancias nunca aclaradas, atribuida oficialmente a una caída, pero rodeada de contradicciones, silencios familiares y una ausencia casi total de registros públicos. Al revisar archivos oficiales, biografías autorizadas, entrevistas y documentos históricos, una primera conclusión resulta evidente. No existe constancia documental clara de una hija de Emilio Fernández, fallecida a los 25 años por una caída. Las biografías reconocidas mencionan a Adela Fernández, escritora, antropóloga y guionista, quien murió en 2013 a los 71 años. Ese dato es verificable, comprobado y público. Entonces, ¿de dónde surge esta otra historia? La respuesta conduce a un terreno incómodo para el periodismo tradicional. La memoria oral, los testimonios indirectos, los relatos fragmentarios transmitidos en voz baja, especialmente en el entorno de Coyoacán, en los márgenes del mundo artístico y entre antiguos trabajadores, allegados y conocidos de la mítica Casa Fuerte de Emilio Fernández. No se trata de una historia publicada en primera plana, sino de una narración que sobrevive en los márgenes, como suelen hacerlo los relatos que incomodan a los relatos oficiales. Uno de los elementos más llamativos en torno a esta historia es el silencio. No un silencio casual, sino un silencio estructural, repetido y persistente. Periodistas que intentaron investigar el tema en décadas pasadas relatan respuestas evasivas, llamadas que nunca fueron devueltas, archivos privados cerrados y una sensación constante de estar tocando una puerta que nadie quería abrir. En el mundo del espectáculo y la cultura, el silencio rara vez es accidental. Suele ser una decisión. Y cuando ese silencio se extiende durante décadas, suele indicar una historia incómoda, dolorosa o peligrosa para ciertas reputaciones. La caída, explicación oficial o atajo narrativo. Según las versiones que circulan, la joven, descrita siempre como de unos 25 años, bella, reservada y poco vinculada al mundo público, habría muerto tras una caída. El término es vago. ¿Una caída accidental? ¿Desde qué altura? ¿En qué contexto? ¿Hubo testigos? ¿Intervención policial? ¿Certificado médico accesible? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta verificable. En el periodismo de investigación, cuando una explicación es excesivamente simple frente a un hecho irreversible, como una muerte joven, esa simplicidad suele ser una señal de alerta. Las caídas han sido históricamente una de las explicaciones más utilizadas para cerrar casos incómodos de forma rápida, especialmente en contextos familiares influyentes o socialmente poderosos. Emilio Fernández. El hombre detrás del mito. Para entender por qué esta historia genera tanta inquietud, es necesario comprender quién fue realmente Emilio Fernández, más allá del bronce con el que la historia del cine lo ha cubierto. Hombre de carácter explosivo, conocido por su temperamento violento, su rigidez moral y su visión autoritaria del mundo. Fernández fue descrito por colaboradores cercanos como un genio creativo, pero también como una figura dominante y temida. En entrevistas y memorias ajenas aparece un patrón recurrente: respeto absoluto mezclado con miedo. Este rasgo no prueba nada por sí solo, pero sí aporta contexto.
El periodismo serio no acusa sin pruebas, pero sí observa patrones de conducta, especialmente cuando se trata de muertes rodeadas de ambigüedad. Gran parte de los relatos sitúan los hechos, o al menos el clima emocional, en torno a la casa fuerte de Coyoacán, la mítica residencia de Fernández. Un lugar cargado de simbolismo, donde convivieron artistas, intelectuales, actores y políticos, pero también un espacio descrito por algunos como opresivo, jerárquico y dominado por la voluntad absoluta de su dueño. Las casas, como los archivos, también guardan memoria, y hay lugares que, aunque hermosos por fuera, ocultan historias que nunca llegaron a escribirse. ¿Por qué ahora? La pregunta final de este primer no es qué ocurrió exactamente. Eso requerirá un análisis más profundo. Sino por qué esta historia vuelve una y otra vez, incluso sin pruebas concluyentes. Tal vez porque representa algo más grande. La cara oculta de los grandes ídolos. El precio del silencio familiar. Las historias que el cine nunca filmó. Las verdades que el poder logra postergar, pero no borrar testimonios indirectos y contradicciones temporales. El papel del entorno artístico y político, las lagunas documentales. Y las preguntas que nadie quiso responder en su momento, porque en periodismo, cuando una historia se niega a morir, suele ser porque aún no ha sido contada del todo. Cuando los archivos callan, el periodismo serio no inventa, escucha, contrasta y contextualiza. En el caso de la presunta muerte de una hija joven de Emilio Fernández, la ausencia de documentos oficiales obliga a mirar hacia otro territorio, el de los testigos indirectos, las memorias incompletas y los relatos que nunca llegaron a convertirse en declaraciones formales. Uno de los elementos más reveladores de cualquier investigación es la cronología. En este caso, no existe una fecha única para el supuesto fallecimiento. Las versiones recopiladas a lo largo de los años sitúan el hecho en un abanico temporal amplio. Finales de los años 40, mediados de los 50 e incluso principios de los 60. Para un acontecimiento tan grave como la muerte de una joven de 25 años, esta dispersión temporal resulta profundamente anómala. En investigaciones similares, esta clase de inconsistencia suele indicar una de dos cosas. El hecho nunca ocurrió tal como se relata. El hecho ocurrió, pero fue deliberadamente desdibujado en el tiempo para dificultar su rastreo. Ambas posibilidades son periodísticamente relevantes. Relatos que no se conocen entre sí, pero repiten los mismos silencios. Al analizar testimonios recogidos de manera independiente, personas que no se conocen entre sí, que vivieron en épocas distintas y que nunca hablaron públicamente, aparece un patrón inquietante. Las historias no coinciden en los detalles, pero sí coinciden en lo que omiten. Nadie menciona un funeral público, una investigación policial visible, una cobertura mediática mínima, una tumba identificable. En cambio, todos repiten fórmulas vagas. Fue una desgracia, un accidente. Mejor no hablar de eso. Era un tema delicado en la casa. En periodismo, cuando el lenguaje se vuelve deliberadamente impreciso, la imprecisión es en sí misma un dato, la caída, un término que no explica nada. La palabra caída aparece en casi todas las versiones, pero nunca acompañada de contexto. No se especifica desde dónde cayó, en qué circunstancias, si estaba sola, si hubo asistencia médica inmediata. En investigaciones criminales y forenses, una caída es una causa de muerte que exige explicación técnica, no una etiqueta narrativa. La falta de detalles no es un descuido menor, es una omisión central. Más aún, algunos relatos introducen una variante perturbadora. La caída habría ocurrido dentro de un entorno privado, lo que automáticamente habría reducido la intervención de autoridades externas. Varios testigos indirectos coinciden en un punto crucial: el miedo. No necesariamente miedo a una persona concreta, sino a un sistema de poder cultural y simbólico. Emilio Fernández no era un ciudadano común, era una figura reverenciada, respetada y temida.
Su casa era un centro de poder artístico. Su nombre abría puertas y también las cerraba. En ese contexto, hablar de un conflicto familiar grave, y más aún de una muerte mal explicada, no era solo una cuestión íntima. Podía significar el exilio profesional. Una de las preguntas más incómodas de este caso es ¿por qué, si algo irregular ocurrió, nadie lo denunció en su momento? Las respuestas posibles no son simples, pero son conocidas por el periodismo de investigación. Dependencia económica, lealtades forzadas, normalización del abuso de poder, miedo al descrédito, presión social. El silencio no siempre es complicidad, a veces es supervivencia. Otro elemento inquietante es la desaparición narrativa. En entrevistas públicas, memorias y documentales, la historia familiar de Fernández aparece cuidadosamente delimitada. Lo que no encaja, simplemente no existe. Este fenómeno, conocido como borrado biográfico, es frecuente en familias públicas que buscan proteger un legado. No implica necesariamente un crimen, pero sí una voluntad consciente de control del relato. Periodismo responsable frente al vacío. Es fundamental subrayar algo. No existe prueba documental concluyente que permita afirmar, de manera categórica, que Emilio Fernández tuvo una hija que murió a los 25 años por una caída en circunstancias sospechosas. Pero también es cierto que el silencio es persistente. Las versiones se repiten desde hace décadas. Las omisiones son sistemáticas. La explicación oficial es insuficiente. En periodismo, estas condiciones no permiten una acusación, pero sí justifican una investigación. Para comprender por qué una historia como esta pudo permanecer durante décadas en los márgenes del relato oficial, es imprescindible mirar más allá del caso concreto y analizar el ecosistema cultural, político y mediático en el que se habría producido. Ninguna muerte, y mucho menos una muerte rodeada de silencio, puede entenderse sin observar el mundo que la rodea. En el México de mediados del siglo XX, el cine no era solo entretenimiento, era un instrumento de identidad nacional, un espacio de poder simbólico y una industria estrechamente vinculada al Estado. En ese contexto, figuras como Emilio Fernández no eran simples artistas, eran arquitectos del imaginario colectivo. Entre las décadas de 1940 y 1960, el cine mexicano alcanzó una proyección internacional sin precedentes. Directores, actores y productores se convirtieron en embajadores culturales del país. Este auge creó una élite artística con un poder informal pero muy real. Dentro de esa élite, Emilio Fernández ocupaba una posición privilegiada. Su cine era celebrado por su estética, su visión nacionalista y su capacidad para representar lo mexicano ante el mundo. Este prestigio se traducía en protección simbólica. Criticarlo no era fácil, investigarlo menos aún. En ese sistema jerárquico, la reputación era un capital que el entorno se esforzaba por preservar. A diferencia del periodismo contemporáneo, los medios de la época funcionaban bajo una lógica de proximidad con el poder. Las redacciones dependían de accesos, favores, entrevistas exclusivas y publicidad institucional. Esto generaba un fenómeno conocido, pero pocas veces reconocido abiertamente: la autocensura preventiva. No hacía falta una orden directa para no publicar algo. Bastaba con saber qué temas podían cerrar puertas. Una muerte familiar incómoda, sin pruebas claras y vinculada a una figura central del cine nacional, no era una historia publicable. No porque fuera falsa necesariamente, sino porque era peligrosa para la estabilidad del relato dominante. Otro elemento clave es el contexto social. México en esa época era profundamente patriarcal. La figura del padre, especialmente si era poderosa, ejercía una autoridad casi incuestionable dentro del ámbito familiar. Los conflictos domésticos se consideraban asuntos privados, incluso cuando implicaban violencia, abuso o tragedias. La idea de que una joven pudiera morir en circunstancias dudosas dentro de un entorno familiar y que el Estado no interviniera de forma exhaustiva no resulta anacrónica, sino coherente con la mentalidad del momento. El silencio, en ese marco,
No era una anomalía, era la norma. La célebre residencia de Coyoacán no era solo una casa. Funcionaba como un espacio de control simbólico, donde convivían artistas, invitados internacionales y colaboradores, pero bajo reglas implícitas muy claras. Quienes entraban allí sabían que estaban en territorio ajeno. La lealtad era valorada, la discreción obligatoria, y la palabra familia no se discutía públicamente. En ese microcosmos, una tragedia personal podía quedar encapsulada, sin filtrarse al exterior, especialmente si no había un interés político o mediático en exponerla. Desde una mirada contemporánea, resulta inevitable señalar otro vacío: la ausencia total de una perspectiva centrada en la mujer. Si una joven murió, su historia personal, su voz, sus conflictos, sus miedos o su entorno emocional no fueron considerados relevantes. En el mejor de los casos, quedó reducida a una frase: fue un accidente. En el peor, a un silencio absoluto. La historia cultural está llena de mujeres cuyas vidas quedaron eclipsadas por la fama de los hombres que las rodeaban. Este caso, real o no en sus detalles finales, encaja dolorosamente en ese patrón. Una de las preguntas más profundas que plantea esta investigación no es qué ocurrió exactamente, sino quién decide qué merece ser recordado. La memoria colectiva no es neutral. Se construye, se edita y se protege. Cuando una historia no encaja en el relato heroico de una figura nacional, simplemente se deja fuera. No es necesario destruir documentos. Basta con no producirlos, no archivarlos, no citarlos. Llegados a este punto de la investigación, el periodismo se enfrenta a su dilema más complejo. ¿Cómo avanzar cuando no hay documentos concluyentes, pero sí un patrón persistente de silencios, omisiones y contradicciones? La respuesta no es afirmar, sino delimitar hipótesis, evaluarlas con rigor y señalar dónde encajan y dónde se rompen. Hipótesis 1. Un accidente real explicado de forma insuficiente. La primera hipótesis, la más conservadora y a la vez la que suele presentarse como oficial, sostiene que la muerte fue efectivamente accidental. Una caída, en circunstancias desafortunadas, habría provocado el fallecimiento de una joven, y la familia optó por cerrar el episodio en el ámbito privado. Este escenario no es imposible. Los accidentes domésticos existen. Las muertes inesperadas ocurren. Y no todas generan investigaciones exhaustivas, especialmente en contextos históricos donde la privacidad familiar era casi sagrada. Lo que encaja en esta hipótesis: la mención reiterada de una caída, la ausencia de denuncias formales, el cierre rápido del relato. Lo que no encaja: la total ausencia de detalles técnicos, la falta de registros médicos accesibles, el silencio prolongado durante décadas, la inexistencia de referencias indirectas verificables. Un accidente real no exige misterio, pero aquí el misterio persiste. Hipótesis 2. Una muerte accidental, seguida de un encubrimiento simbólico. Una segunda posibilidad introduce un matiz crucial. La muerte pudo haber sido accidental, pero ocurrió en un contexto familiar conflictivo, emocionalmente tenso o socialmente delicado. Ante el temor al escándalo, al juicio público o a dañar una reputación ya mitificada, se habría optado por reducir el relato a su mínima expresión. No se trataría de ocultar un crimen, sino de administrar el daño. Este tipo de encubrimiento no siempre deja huellas judiciales, pero sí deja huellas narrativas, frases vagas, fechas borrosas, desaparición de la persona del relato familiar. Lo que encaja: la repetición de fórmulas imprecisas, el control férreo del relato, el contexto de poder simbólico. Lo que no encaja del todo: la ausencia absoluta de filtraciones, el miedo persistente, incluso décadas después. Hipótesis 3. Negligencia grave en un entorno cerrado. Una tercera hipótesis plantea un escenario más incómodo: una negligencia grave. No necesariamente violencia intencional,
sino una cadena de decisiones equivocadas, falta de atención o desinterés ante una situación de riesgo. En este marco, la caída sería el desenlace visible de un problema previo no atendido. Conflicto emocional, consumo de sustancias, enfermedad mental, aislamiento o presión psicológica. Este tipo de muertes, históricamente, han sido frecuentemente silenciadas, sobre todo cuando afectan a mujeres jóvenes en entornos dominados por figuras masculinas poderosas. Lo que encaja: el carácter cerrado del entorno, la incomodidad al hablar del tema, la desaparición de la figura femenina del relato, lo que no puede demostrarse, la existencia de un antecedente documentado, la cadena concreta de negligencias. Hipótesis 4. Algo ocurrió. Y no debía trascender la hipótesis más extrema, y la que exige mayor cautela, plantea que la muerte no fue simplemente accidental, y que el término caída funcionó como un cierre narrativo conveniente. Desde el punto de vista periodístico, esta posibilidad no puede afirmarse sin pruebas, pero tampoco puede ignorarse cuando el silencio es sistemático. El miedo aparece en relatos indirectos. El control del entorno es absoluto. No existe voluntad posterior de aclarar nada. Este escenario no señala culpables. Señala una anomalía. Cuando nadie quiere explicar, cuando nadie quiere recordar, cuando nadie quiere dejar constancia. Cualquier hipótesis debe considerar el peso de Emilio Fernández como figura dominante. No como acusación, sino como factor estructural. Su carácter, su poder, su prestigio y su control del entorno condicionaban las decisiones ajenas. En sistemas jerárquicos, las tragedias no se gestionan igual que en entornos horizontales. Esto no implica culpabilidad, implica asimetría de poder. La pregunta que ninguna hipótesis responde, a pesar de los escenarios posibles, hay una pregunta que permanece intacta. ¿Por qué, incluso décadas después, nadie ha intentado cerrar definitivamente esta historia con datos verificables? Un simple documento, una fecha precisa, un testimonio público habría bastado para desactivar el misterio. No ocurrió. Tras revisar versiones, contextos, silencios, hipótesis y estructuras de poder, la muerte atribuida a una caída de una supuesta hija joven de Emilio Fernández sigue siendo un episodio sin cierre documental, y sin embargo, no es un episodio inexistente. Vive en los márgenes de la memoria cultural. Persiste en relatos fragmentados, y reaparece una y otra vez, como una herida que nunca terminó de cicatrizar. El periodismo responsable no inventa finales, no completa los vacíos con suposiciones, pero sí tiene una función irrenunciable: señalar dónde están los vacíos y explicar por qué existen. En este caso, el vacío no es casual. No se trata de un expediente perdido por el paso del tiempo, sino de una ausencia estructural. No hay documentos accesibles, no hay voluntad pública de aclaración, no hay interés institucional en reabrir el relato, no hay desmentido formal que cierre el tema. El resultado no es una verdad alternativa, sino una verdad incompleta. Las grandes figuras culturales no solo dejan obras, también dejan silencios. Y esos silencios se heredan. Las familias, las instituciones y los relatos oficiales aprenden qué temas deben preservarse y cuáles deben omitirse. En ese sentido, esta historia, real, distorsionada o simbólica, revela algo más amplio que un hecho concreto. Muestra cómo se construye la memoria pública, cómo se protege un legado y qué precio se paga por ello. La joven de la que se habla, exista o no, tal como se la describe, no tuvo voz en el relato histórico. Y eso, en sí mismo, es un dato relevante. La dimensión ética. ¿Por qué insistir? Una pregunta legítima surge al final de este recorrido. ¿Por qué investigar una historia sin pruebas concluyentes? La respuesta no es el morbo ni la acusación, es la ética. Porque el periodismo no solo existe para confirmar hechos, sino también para interrogar las zonas donde el poder impuso silencio.
para recordar que detrás de los mitos hay personas, y que no todas tuvieron la oportunidad de ser recordadas con nombre, contexto y verdad. Cada vez que una historia queda sin investigar por incomodidad, se envía un mensaje peligroso, que hay vidas que no merecen ser explicadas, muertes que no requieren contexto y silencios que no deben ser cuestionados. Aceptar eso sin reflexión equivale a legitimar una jerarquía de memorias, algunas dignas de archivo, otras condenadas al olvido. Lo que este reportaje no afirma, es importante decirlo con claridad final. Este reportaje no afirma que hubo un crimen, hubo violencia intencional, hubo culpables identificables, pero sí afirma que el relato está incompleto. El silencio es persistente, las explicaciones son insuficientes. El contexto permitió que la historia se diluyera, una conclusión sin punto final. Tal vez nunca sepamos exactamente qué ocurrió. Tal vez no exista un documento olvidado, ni un testigo dispuesto a hablar. Tal vez esta historia permanezca siempre en el territorio ambiguo entre el rumor y la memoria. Pero hay algo que sí queda claro. El silencio también cuenta una historia. Y mientras exista una pregunta legítima sin respuesta, el periodismo tiene el deber de formularla, aunque incomode, aunque no cierre, aunque no obtenga confirmación. Porque preguntar no es acusar. Preguntar es negarse a olvidar. Nota final al lector. Este reportaje no busca sentencias, sino reflexión. Si algo demuestra este caso es que las grandes figuras públicas no están hechas solo de luz, y que incluso cuando no hay certezas, la duda informada también es una forma de verdad. Si lo deseas, puedo. Adaptar el texto a formato documental para YouTube, ajustar el tono para un medio escrito específico, o realizar una versión resumida analítica para publicación digital, quedo a tu disposición.